Bueno, bienvenidos al segundo video de la primera clase. Vamos ahora a trabajar con lo que son las funciones, o sea, vamos a revisar todas las ecuaciones de las curvas en el plano que vieron en cálculo 1 o en cálculo 2 y que van a ser muy importantes para esta materia. Obviamente la función más sencilla o la primera que nosotros vamos a repasar es la función lineal. Esta función lineal viene por la siguiente ecuación general de la recta: ax más bx más c igual 0, con la característica que debe cumplir que a y b no deben ser las dos simultáneamente nulas, ¿no? Y si despejamos, la función que nosotros más conocemos viene dada como está ahí abajo, con y igual mx más b, donde ahí tenemos varias cosas importantes para recordar. M, o sea, el coeficiente que acompaña el término x, es la pendiente de la recta, y b es la ordenada al origen. Vamos a hacer un ejemplo acá Vamos ahora en este videito a ir cambiando bastante entre la carpeta y la presentación. La idea es dar un ejemplo, la función f, que va de R en R. Vamos a empezar charlando con funciones que van en R2, o sea de RR. Y esta función f de x viene dada por 2x más 1. ¿Ok? Entonces, acá lo que tenemos que hacer es diferenciar cuáles son las partes de esta función. El término que acompaña a x es la pendiente y el término independiente, o sea que no tiene x, es la ordenada al origen. Y ahora a la hora de graficar, seguramente ustedes recuerdan, pero siempre viene bien repasar. Y bueno, acá tenemos lo primero que tenemos que graficar en esta función es la ordenada al origen 1, o sea, la ordenada al origen es donde la función corta con el eje y. Esa es la ordenada al origen y viene dada por el término independiente. Después grafico la pendiente es 2, entonces el denominador es 1, me muevo 1 para el costadito, para la derecha, y 2 para arriba. Entonces acá tengo el otro punto y ya con 2 puntos puedo graficar, obviamente, mi función lineal. Repasamos, la ordenada al origen es 1, la pendiente es 2, entonces fíjense que cualquiera 2 puntos que yo tome sobre la recta, siempre la pendiente va a ser 2. Hay casos especiales en la función lineal, por ejemplo, cuando la pendiente que también se simboliza m, es igual a 0. Cuando la pendiente es igual a 0, la función me queda como una función horizontal. ¿Ven? En este caso, o sea, siempre va a haber una k, que es una constante, y la función se va a mantener siempre como una función horizontal. Y el otro caso especial es cuando la ordenada al origen es 0, y cuando la ordenada al origen es 0, nuestra función lineal va a pasar por el origen de R2. Entonces esos son los dos casos especiales importantes para tener en cuenta a la hora de graficar una función lineal. Todas las dudas que vayan surgiendo las vamos a charlar cuando hagamos el vivo. Obviamente igual esta presentación de PowerPoint yo se las voy a pasar, pero la idea es después charlar todas las dudas que tengan cuando trabajemos en vivo a través del Zoom. Vamos ahora a trabajar con las funciones de segundo grado, que son las cónicas. La función de segundo grado viene dada por esta función que está acá, con a, b o c distintas de 0. O sea, una de las tres tiene que ser siempre distinta de 0. Según el valor que tomen estos coeficientes, a, b, c, d, e y f, vamos a tener distintos tipos de curvas. Vamos con la primera, que es la más sencilla, que es la circunferencia. Fíjense cómo es la ecuación de una circunferencia. Viene dada acá abajo. X al cuadrado más y cuadrado más dx más y más f igual 0. Nosotros estamos acostumbrados a ver la ecuación de la forma que está arriba, que es esta que está acá. Fíjense que esa función es más fácil de ver porque ahí lo que me dice que la circunferencia tiene centro x0 y 0. En este ejemplo, x0 y y0 estaría ahí.
Y esta circunferencia tiene un radio R, que en este caso, bueno, en un ejemplo podría ser el radio 3. Vamos a ver cómo completar cuadrados y pasar a la ecuación canónica. O sea, esta es la ecuación canónica y esta es la ecuación general de la recta. Vamos a poner un ejemplo. Acá abajo tengo x cuadrado menos 2x más y cuadrado menos 8y más 8 igual 0. Para poder pasar de esta ecuación a la ecuación que nosotros queremos, es necesario completar cuadrados. Obviamente en este ejemplo es bastante sencillo. Fíjense que voy a completar cuadrados de la siguiente forma, ahí dejando un pequeño espacio. En este término de x, en estos dos términos de x, para poder completar cuadrados, si no saben completar cuadrados, después cualquier cosa paso material sobre eso o armamos un video, pero para no perder tiempo en esta explicación, que lo importante no es completar cuadrados, simplemente vamos a completarlo con los números que faltan, que en ese término va a ser 1 y acá va a ser 16. Y como yo sumé de este lado del igual 1 y 16, del otro lado tengo que hacer lo mismo y me queda igual 17. Entonces ahora sí tengo estos 3 y estos 3 que son cuadrados perfectos. Entonces me armo mi ecuación canónica, paso el 8 restando y me queda igual 9. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se grafica esta función? Bueno, una vez que tengo la ecuación canónica es bastante sencillo. ¿Por qué? Porque el centro va a ser x sub 0 y sub 0, que en este caso va a ser 1 y 4, o sea, cambiado de signo, 1 y 4. Y el radio va a ser 3, porque sería la raíz cuadrada de este número. Entonces vamos a poner más o menos por ahí. Y bueno, nuestra circunferencia sería aproximadamente eso que está ahí. Esta que está ahí. Bien, esta sería nuestra circunferencia en este caso. Vamos a seguir ahora con la siguiente cónica de segundo grado, que es la parábola. La parábola también es bastante importante, es una función que se utiliza muchísimo. La ecuación general viene dada por ax cuadrado más dx más y más f igual 0, pero nosotros conocemos obviamente la que está acá. Lo mismo, para poder pasar de esta a esta tenemos que completar cuadrados si hace falta. Vamos a ver características claves de lo que es una parábola, por ejemplo la concavidad. O sea, si el término A es mayor a 0, tenemos que la parábola es cóncava, y si el término A es menor a 0, la parábola es convexa. ¿Bien? Es importante también la intersección con el eje X, los vértices, y bueno, para eso vamos a repasar, simplemente a modo de repaso, un ejemplo de una parábola y cómo graficarla y qué cosas tener en cuenta. Por ejemplo, tengo la parábola f de x, que es igual a x cuadrado menos 4x más 3. Obviamente que como el término a, que en este caso es igual a 1, es mayor a 0, f es cóncava. ¿Qué quiere decir que es cóncava? Bueno, que tiene la siguiente forma. ¿Bien? Si fuera convexa sería al revés. Ahora, ¿qué tenemos que analizar a la hora de graficar esta parábola? Bueno, tenemos que graficar, por ejemplo, los ceros. Bueno, los ceros, ustedes saben y recordarán que se hacen con la fórmula resolvente. En este caso, si aplico la fórmula resolvente, tengo x1 igual 1 y x2 igual 3. Esto obviamente no lo vamos a repasar.
porque es muy sencillo aplicar la fórmula resolvente. Y por último, tengo que sacar los vértices. La fórmula del vértice, recuérdenla, x del vértice es menos 2, menos b, disculpen, menos dividido 2 por a. En este caso, x del vértice será 2, y cuando yo reemplazo x del vértice para poder sacar y del vértice, en este caso, y del vértice va a ser menos 1. Entonces ya tengo mi vértice, que es el punto 2 menos 1. Menos 1. Acá tengo el vértice. Tengo los ceros, que son 1 y 3. Y también puedo tener, por ejemplo, y del vértice. Y donde corta con el eje y, no y del vértice. En este caso, donde corta con el eje y es simplemente 3. Entonces, ¿cómo saca usted 3? Bueno, simplemente poniendo la x igual 0. En ese caso de la ecuación me quedaría 0 menos 4 por 0 más 3. Entonces, obviamente siempre donde corta con el eje y va a ser en el término independiente, porque al poner 0 estos dos términos me queda solo y. Bueno, acá ya tengo para terminar de graficar mi parábola. Y bueno, la parábola va a ser una curva muy importante en todos los ejercicios que hagamos en cálculo 2. Entonces era importante repasarla. Seguimos por la elipse. O sea, la elipse es parecido a una circunferencia, nada más que ahora tenemos que tener en cuenta que no tenemos un solo radio, sino que tenemos un A y un B. ¿Está bien? Pero la ecuación es bastante similar. Fíjense que bueno, acá tenemos como varias cosas también a tener en cuenta que son importantes en lo que es la elipse. Si yo quiero pasar de la fórmula canónica a la fórmula de la fórmula general, disculpen, a la canónica, que sería esta que está acá, lo que tengo que hacer es exactamente lo mismo que hicimos con la circunferencia, que es completar cuadrados. Y vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer que tengo esta función. Fíjense que en este caso x sub 0 y y sub 0 son 0, o sea, nuestra elipse va a tener centro en el centro de coordenadas 0, 0. Y ahora tengo que mi término A va a ser 4 y mi término B va a ser 2. Entonces me muevo 4 para el costado y 2 para arriba y 2 para abajo. Entonces ya tengo graficada, en este caso, mi elipse, donde este radio sería A y este sería B. ¿Ven? O sea, la raíz cuadrada de los que están acá abajo, porque están elevados al cuadrado en la fórmula canónica. Y por último, tengo la hipérbola. Esta es la función, la ecuación general. Esta sería la ecuación canónica de la hipérbola. El gráfico sería este que está acá. O sea, la hipérbola no es una función que seguramente utilicemos tanto, pero sí es importante, como todas las demás, poder conocerla. Así que bueno, esto fue todo por hoy. Repasamos lo que hemos visto. Vimos primero la función lineal, después vimos las curvas. Dentro de las curvas vimos especialmente la circunferencia, la parábola, la elipse y por último también hicimos mención a lo que es la hipérbola. A través de este video vamos a hacer varios ejercicios para poder practicar el gráfico de este tipo de funciones.